El título de hoy es de falsificador a artista. Que vamos a seguir un poquito más con el tema de los falsificadores para tener en cuenta, para conocer un poco detrás de bambalinas cómo funciona el mundo del arte, que no es solo artistas que pintan o esculpen y se presentan en un museo y se hacen famosos, sino Exacto. que hay todo un camino que se recorre que muchas veces no es el más tradicional. Pero antes de entrar en este falsificador... O termina siendo el más tradicional. O termina siendo también el más tradicional, sí. Pero de la misma forma que entramos en contexto la vez anterior de que era un falsificador, que se precisaba en el mundo de arte para que la falsificación funcionara, hoy podemos tener en cuenta y podemos decir que la falsificación en el arte es tan existente como el arte mismo, o sea, es tan vieja como el arte mismo. Para tener una idea, del primer falsificador que se tiene registro es nada más y nada menos que Miguel Ángel. Miguel Ángel, sí, de la Capilla Sixtina. ¡Ah! Ahí van a empezar todos los haters. ¡Ah, qué así! Me vas a decir que falsificó todo. No. Miguel Ángel, para hacerse famoso, decide hacer una escultura en mármol. El Cupido Durmiente. Cuando él tenía unos 21 años, allá por el 1496. Pero ¿qué pasa? Todavía no era famoso. Entonces decide hacer un montón de procedimientos para que ese mármol parezca viejo, parezca que tiene más de 1000 años. Y consigue venderlo. Su merchante, o un merchante nuevamente que tiene que tener las necesidades de crear una obra, de vender una obra, se la vende a una persona. Esta persona era Raffaello Riario, el sobrino más íntimo y preferido del Papa Sixto IV. ¿Por qué Miguel Ángel no perdió la cabeza? Bueno, porque cuando se enteraron de que esta obra era falsa, Miguel Ángel ya era famoso. O sea que igual era de Miguel Ángel. Entonces, ¿qué hace el merchante? Le dice, bueno, devolveme la escultura que yo te devuelvo el dinero. Y entonces le devuelven el Cupido y él hace que Miguel Ángel la firme o la autentiquice y la vende nuevamente al doble de precio, pero esta vez como una obra original de Miguel Ángel. Claro. Esto en el mundo del arte es muy llamativo. Y este artista o este falsificador que vamos a ver ahora, que se llama Wolfgang Beltracchi, es un alemán que lo pueden encontrar por todas partes porque tiene su propio documental, ¿sí? Él fue capturado por imitar una obra del artista de principios del siglo XX, Capenonc, ¿sí? Un artista que tiene muchos trabajos entre lo que sería el futurismo y un poco de abstracción y otro poco de cubismo, pero que muchos de sus trabajos se perdieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces tiene muchos baches en todo lo que es su bibliografía artística, ¿sí? Hay archivos de pinturas que existieron, pero no hay registros fotográficos. Claro. Por lo tanto, cuando uno ve su catálogo, ve páginas en blanco, con el nombre y la fecha aproximada de cuando se pintaron. Bueno, Beltracchi lo que hacía era no imitar cuadros, sino pintar nuevamente cuadros en función de pensar cómo lo haría el artista, e incluso iba a lugares donde el artista vivía o los lugares que los artistas tomaban como referencia, paisajes, ciudades, para poder interpretar su obra. Se calcula que vendió unas 200 piezas. Imagínense en el nivel económico que este hombre estaba alcanzando en los 90, que decidió que su próximo trabajo se iba a comprar un castillo en Venecia. Claro, obvio. El nivel que manejaba era increíble. E incluso se considera, algunos críticos, que no pintó solo 200. Que 200 es la que estira como para poder calcular el dinero que le incautaron. Para blanquear. Para blanquear, claro. Sino que en el mercado del arte hoy en día podrían existir, desde el 86 que empezó a pintar hasta el 2011 que lo arrestaron, unas entre 1000 y 1300 obras de arte. En el 2011, como decíamos recién, lo procesan, 40 días de juicio, él revela que sí, que ese cuadro es suyo, y le dan 6 años de prisión. 6 años de prisión que era algo inédito, porque normalmente por falsificación se da entre 1 año y 3 años. A él le dieron 6 porque se metió con gente importante, claro, y porque se metió con los principales museos del mundo. Claro. El error que cometió fue no utilizar el pigmento adecuado. Él se hacía todos los pigmentos y un día, como estaba de vago, esto lo expresa muy bien en su documental, utilizó blanco de titanio. Hoy en día podemos reconocer cuáles son las falsificaciones porque no se usan los mismos colores. Claro. En 1915, la composición química del color no es la misma. Claro, se utilizaba el blanco de zinc. Claro. Y anteriormente un blanco excelente, pero muy tóxico, que es el dióxido de plomo. El plomo. Entonces este hombre pintó sus cuadros. Pero ¿qué pasa? Era difícil. Incluso muchos críticos decían que no podía ser una falsificación, porque era prácticamente perfecto, cuadraba todo. Entonces durante su prisión, y mientras va
él tiene salidas transitorias y mientras esas salidas transitorias hace un documental. Se transforma en una estrella. Y empieza a explicar cómo hacía su trabajo. De la misma forma que lo hacía el anterior falsificador, conseguía lienzos de la época, le sacaba la pintura, de una forma más rústica, ya con disolventes y demás, porque no necesitaba nada. Vieron que todos los cuadros generan como un polvillo, como una pelusa, una tierra, entre la hendidura de la madera y el lienzo. Sí. Él lo retiraba cuidadosamente y lo guardaba en frascos. Y le ponía aproximadamente la fecha de dónde provenía ese polvo. Impresionante. Pasaba, inspeccionaba la madera y pintaba su pieza con los colores que él hacía con los pigmentos de la época. Alguno le hacía alguna rajadura, algún rayón, imitando lo que ya se conocía de algunos artistas. Para secarlo, él hacía un cajón. En este periodo de tiempo ya existían catalizadores, no era que demoraba 50 años como los de Vermeer. Entonces hacía un cajón de luces de bombitas de luz, que se elevaban casi a unos 300 grados por la cantidad de bombitas y todo, y lo dejaba ahí 48 a 72 horas para que el óleo secara. Posteriormente le pasaba una lijita y los ponía en una caja, porque recuerden esto, recién ahora no se puede fumar. Desde el 2005 que no se puede fumar en ningún lado. Exacto. Pero él decía que si la obra era vieja, tenía que haber estado en un museo, en una casa, en un bar o en algún lugar donde la gente fumaba habitualmente. Exacto. Y el registro de nicotina tenía que ser alto. Entonces él conservaba en una caja y donde quemaba entre 10 o 20 cajillas de cigarro para que la nicotina y el humo se pegnara al olor natural de la madera. Claro. Porque cuando uno va y ve un cuadro, muchas veces para saber si es viejo o nuevo lo huele. Siempre. El olfato es un... Y si tiene olor a óleo, es nuevo. Es nuevo. Pero si ya tiene dejos de humo, de todo lo demás, estuvo colgado en algún lugar. Sí, sí. No alcanzándole todos estos registros químicos que soportaban cualquier prueba, él decía, tengo que tener documentación. Entonces iba a su casa, agarraba una sala y hacía un set, como el que tenemos acá. Un set de época, un salón de té, una casa victoriana, y agarraba a la esposa y la vestía con ropa de la época, y se había comprado una máquina, de esas que uno mira desde arriba, Sí. que es de finales del siglo XIX, y le tomaba fotografías a la esposa y las hacía por revelado natural. Entonces hacía un montón de archivos, porque tenía una máquina que era del 1700 de escribir, sellos antiguos, tintas viejas, pigmentos que ellos mismos fabricaban, Todo. envejecían el papel, compraban papeles y libros viejos para poder sacar el papel para que tuviesen la composición química y los años necesarios y generaron una nueva documentación. Impresionante. Entonces, cuando iban a vender una obra, decían, pero ¿tienen prueba de que esto es de tal persona? Y mirá, acá están las fotos, Claro. acá están los documentos. Esta señora no pertenece a la familia, pero si ve de fondo... Ay, qué hijo de la madre, por Dios. se ve el cuadro. Claro. Entonces, los curadores, los críticos y los marchantes Sí. estaban fascinados por los descubrimientos. Se habían recuperado un montón de obras. Claro. Cuando él sale de la cárcel de ahí por el 2016, 17, incluso salió antes por buen comportamiento, él y la esposa, le hacen un par de entrevistas. Y le preguntan, ¿has visto tu cuadro? Yo recorro los museos de Europa. Sí, los veo siempre colgados. Pero no ha dicho cuáles son. Claro. Y tampoco se ha referido a qué artistas ha emulado o ha imitado. Claro. No se sabe de qué falsificó. En este proceso, este hombre se vuelve muy famoso. Incluso le ponen el Robin Hood del arte, que él pinta cuadros para venderle a los ricos Claro. y fortalecer el arte alemán. Y toda una mítica que en realidad no le daba a los pobres, por lo tanto no podía ser Robin Hood. Bueno, pero capaz que el pobre era él y se lo agarraba para él. Él se lo mandaba para él. Y bueno, y saliendo de la cárcel, ahora en el 2021, él hace una colección de NFTs. NFTs son los cuadros digitales, las imágenes digitales, donde se vuelve millonario nuevamente. Claro. De una colección que se llama Grandes Maestros, que las teorías del complot dice que esos grandes maestros que están representados, que son obras muy, digamos, de una manera poco creíbles en algunos casos, o que tienen como una tela de duda, él las representa en sus NFT como los grandes maestros. Y se puede llegar a considerar que él está revelando cuáles son las 200 obras más importantes que hoy creemos que son de Da Vinci, de Rafael, de Bernini, de demás. Perdón, de Bernini no porque era escultor, pero sí hacía bocetos viejos. Entonces, ¿También hacía bocetos? Sí, hacía bocetos viejos. Entonces, puede ser que él esté revelando en esta última presentación de sus obras de arte todas esas obras que nosotros consideramos que son los baluartes
de la historia del arte, que en realidad son meras falsificaciones que él hizo en su taller de Alemania. Claro. Pero ahora, más allá de todo, ¿no? Qué genio y qué manejo de la técnica. Sí. Lo quiero de maestro, porque tipo, tendría cuánta idea, cuánto conocimiento, qué fascinante el conocimiento que maneja. No, el que dice, cuando le preguntan, ¿pintarías un Caravaggio? ¿Pintarías un Da Vinci? Ah, pero eso es re fácil. Claro, impresionante. O sea, y al parecer, no queda muy claro, pero él en un momento en una entrevista dice, en mi casa todos pintábamos. Claro. Era como jugar. Claro. Es probable que este hombre, Beltracchi, venga de una familia de falsificadores. Exacto.